3456-010 tiene su actividad de venta de artículos de ferretería y material en general. Y al ser la terminación de su NIT en 0, su fecha de vencimiento es el 13 de cada mes. Entonces, en fecha 15 de marzo del 2021, presenta los formularios 200 y 400 versión 3, registrando el siguiente movimiento para el mes de febrero de esta gestión. El mes de febrero el contribuyente no ha realizado su declaración jurada del mes de febrero que le correspondía declarar el 13 de cada mes. Sin embargo, por algún descuido, se ha demorado en la presentación de esta declaración jurada y lo hizo en 15 de marzo. Por tanto, también nos otorga los datos de la venta del periodo, que es 30 ventas. En el presente ejercicio no hay operaciones exentas ni ventas grabadas a tasa cero, ni descuentos, ni devoluciones. Pero tengo en la fila 12 las compras directamente vinculadas a las actividades grabadas y el importe que me da el ejercicio es 10,142. De estos 10,142, se obtiene un crédito fiscal del periodo y la diferencia a favor del fisco, 2,883. En el caso no tengo diferencia a favor del contribuyente, tengo una diferencia a favor del fisco. También tengo un saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar. De acuerdo al ejercicio me dice que tengo un saldo a favor del periodo anterior de bolivianos 254. Ahora, como este es un saldo del periodo anterior a compensar, puedo realizar mi actualización del valor sobre el saldo del crédito fiscal del periodo anterior. ¿Cómo voy a realizar este cálculo? En el mismo ejercicio se detalla para la actualización del saldo del crédito fiscal del periodo anterior, se debe realizar una actualización con las unidades de fomento de la vivienda respecto al boliviano, ocurrida entre el último día hábil del periodo anterior y el último día hábil del periodo que se declara. Y para nuestro ejemplo, está la fórmula que vamos a utilizar, que es mantenimiento de valor, y vamos a utilizar dos fechas de las unidades de fomento de vivienda, que nuestra UFB que vamos a utilizar, primero va a ser la UFB final, que para nuestro ejemplo será el último día hábil del periodo que se declara. Vamos a suponer para este ejercicio que el último día hábil del periodo que se declara, estamos declarando de febrero, vamos a utilizar la UFB del 28 de febrero, que para nuestro ejercicio es 2.19993, dividido sobre la UFB del último día hábil del periodo anterior. Como estamos declarando de febrero del 2021, nuestro último día hábil del periodo anterior será el 31 de enero del 2021. Y con la UFB que vamos a trabajar será la UFB de 2.18871. Entonces, vamos a hacer nuestro cálculo. Ustedes pueden también hacer este cálculo. Utilizamos la UFB del último día hábil del periodo que declaramos. Va a ser la UFB del 28 de febrero, que es 2.19993
dividido entre la UFB del último día hábil del periodo anterior. Estamos declarando de febrero, por lo tanto, tomaremos la UFB del último día hábil, 31 de enero del periodo anterior, que es 2.18871. A la división de estas UFBs le vamos a restar 1 y todo eso lo multiplicaremos por nuestro saldo del crédito fiscal del periodo anterior, que es 254. Por lo tanto, nuestro mantenimiento de valor, la actualización de este saldo será de 1 boliviano. Un boliviano es la actualización de nuestro saldo de crédito fiscal del periodo anterior. Por tanto, el saldo del impuesto determinado a favor del fisco será de la casilla 909, vamos a restar la casilla 635 y la casilla 648. Si es mayor a 0, se consignará el importe aquí, que es 2.628. Ese es nuestro impuesto determinado o nuestro tributo omitido para el presente periodo fiscal de febrero del 2021. Sin embargo, para este ejercicio estamos presentando fuera de plazo esta declaración jurada. Por tanto, se debe realizar el cálculo de la actualización del valor sobre el tributo omitido, los intereses sobre este tributo omitido y multa por incumplimiento de deber formal por la presentación fuera de plazo. Entonces, para el llenado de este rubro número 4, vamos a consignar el importe del tributo omitido, que será los 2.628, que es el tributo que nos hemos olvidado declarar, y vamos a realizar el cálculo de la actualización del valor sobre el tributo omitido. Para eso, vamos a considerar un cálculo similar a la actualización del valor sobre el crédito fiscal. Sin embargo, para esta actualización del valor del tributo omitido, vamos a utilizar las UFBs. Como UFB final utilizaremos la fecha que estamos presentando la declaración jurada fuera de plazo y lo vamos a dividir entre la UFB inicial, que en este caso sería la UFB de la fecha que teníamos como fecha límite de presentación, nuestra fecha de vencimiento, que en este caso será el 13 de marzo del 2021. A esta división lo vamos a restar -1 y vamos a multiplicar por el tributo omitido. De esta manera se hace el cálculo para la actualización del valor del tributo omitido. Vamos a utilizar la fórmula, es dividir las UFBs del 15 de marzo, de la fecha que estamos presentando esta declaración jurada, que es 2.2493, dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento que teníamos, que es 2.20424. A esta división le vamos a restar 1 y todo eso lo vamos a multiplicar por 2.628, que es nuestro tributo omitido. La actualización del valor sobre el tributo omitido será 1. Y para el cálculo del interés sobre el tributo omitido actualizado, utilizaremos la fórmula de interés, que los intereses se van a calcular conforme el artículo 47 de la ley 2492, modificado por la ley 812 en su artículo 2.
y aplicando la tasa de interés vigente. En este caso, con la modificación de la ley 812, la tasa de interés es de 4% siempre y cuando el tributo emitido no sea mayor a 4 años. Por lo tanto, para nuestro ejemplo, el interés va a ser calculado por los bolivianos 2.629, porque es el tributo omitido actualizado. El tributo omitido actualizado es la suma del tributo omitido y la actualización sobre el tributo omitido, es decir, su mantenimiento de valor. La suma de ambos, de la casilla 924 más la casilla 925, es 2.629. A eso vamos a realizar el cálculo y vamos a considerar la tasa de interés, el 4%, y lo vamos a elevar a los días de mora. Para el presente ejercicio tiene 2 días de mora y lo vamos a restar por el tributo omitido actualizado. ¿Cuánto les sale este cálculo? Jóvenes, necesito su cálculo y su participación. Licenciada, ¿puede volver a repetir, por favor? Licenciada. Licenciada, me sale 0,58, no sé si está bien. Ya, 0,58. ¿Alguien tiene algún dato más? Licenciada, muy buenos días. Me sale el mismo resultado. Ya, perfecto. Entonces, como el importe es 0,58, lo vamos a redondear a 1. ¿Ya? Entonces, el tributo emitido va a ser el mantenimiento de valor, los intereses y la multa por incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo. Va a ser el cálculo de la multa del incumplimiento de deber formal, que es 100 UFBs para persona natural, multiplicado por la UFB de la fecha de pago, que en este caso es 2.2493 por 100. Y el importe será de 224,93. ¿cuánto? 220,49. Ya, 220. Entonces vamos a considerar solamente 220 porque 49 ya es menor a 5, entonces no lo podemos redondear. Licenciada, una consulta. ¿Son 100 UFBs o 50? Dijo Eso, persona natural. ya, persona natural, eso ustedes tienen ahorita la tabla. ¿Cuánto es? En la tabla que yo tengo es 50. Ya, sí, tiene que ser de acuerdo a la resolución normativa de directorio 3316 vigente. Ya, si es así, entonces multiplicamos la UFB por 50, si es persona natural. Si fuera Sí, persona, licenciada, porque dice por no presentar declaraciones juradas originales en el plazo establecido en normas emitidas al efecto, son 50 FBs para personas naturales, licenciada. Ay, muy bien, muchas gracias. Entonces, la multa por incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo es de 50 UFBs. Esas 50 UFBs lo vamos a multiplicar por la UFB vigente a la fecha que estamos realizando nuestra declaración jurada. Estamos realizando la declaración jurada y también vamos a realizar el pago. Entonces, será de
110 bolivianos la multa por no presentar. Por lo tanto, Sí, licenciado. muchas gracias. Por lo tanto, la deuda tributaria es 2.740 a la fecha de 15 de marzo, que también realizaremos el pago en efectivo, por eso ahí está la fila número 38, casilla 576, que dice pago en efectivo. Pago en efectivo. La fecha que estamos haciendo nuestra declaración jurada, esa fecha estamos realizando el pago. Si el caso fuera de que no estamos declarando, perdón, que no estamos pagando, solamente estuviéramos declarando, el pago se hace en una boleta de pago 1000, que es un formulario diferente donde realizaremos el pago, pero siempre y cuando no se pague en el mismo formulario. Para nuestro ejercicio vamos a realizar el pago en el mismo formulario, por eso es que consignamos aquí el mismo importe, el pago en efectivo que estamos realizando. Ya, a ver, vamos a repetir para aquellos compañeros que no me han prestado la suficiente atención para poder hacer el llenado del formulario 200. Los datos de cabecera no hay ningún inconveniente, eso todos lo han podido llenar. Para el rubro número 1, que es la determinación del crédito fiscal, la venta de bienes y o servicios grabados es de 32.318 de acuerdo al ejercicio número 2 que se les ha proporcionado, y la compra del mes de febrero es de 10.142. Y la determinación del crédito fiscal es de 1.318. Y la diferencia a favor del fisco, en este caso, va a ser la diferencia del débito fiscal menos el crédito fiscal, que son de 4.201 menos 1.318. La diferencia será 2.883. Esta diferencia es el saldo a favor del fisco o el impuesto determinado. Es el impuesto que debería cancelar como contribuyente. Sin embargo, a este impuesto yo voy a restarle el saldo del crédito fiscal del periodo anterior a compensar. Es decir, que en mi formulario anterior yo tenía un saldo a favor del contribuyente y el mismo lo voy a utilizar para descontar mi impuesto determinado del presente periodo. El importe es de 254. A este importe 254, voy a hacer la actualización de su mantenimiento de valor con la fórmula que me dice que del mantenimiento de valor va a ser la UFB final sobre la UFB inicial menos 1 por el saldo del crédito fiscal del periodo anterior. Para este caso, las UFBs que voy a utilizar para hacer este mantenimiento de valor va a ser la UFB del último día hábil del periodo que se declara, que es el 28 de febrero, dividido sobre la UFB del último día hábil del periodo anterior. Supongamos que es el 31 de enero, que es un día hábil. A esta división le resto menos 1 y lo voy a multiplicar por mi saldo del crédito fiscal del periodo anterior, que son 254. Y de la aplicación de esta fórmula, el resultado es 1. Mi actualización de valor es 1. Por tanto, mi impuesto determinado a favor del fisco será 2.628. Pero como mi presentación ha sido fuera de plazo, tendré que adicionalmente al pagar mi tributo emitido, tendré que pagar el mantenimiento de valor, los intereses y una multa por presentación fuera de plazo. Esta multa por presentación fuera de plazo está consignada en la resolución normativa de directorio 3316
Y para persona natural es de 50 UFBs. Y esas 50 UFBs voy a multiplicar por la UFB vigente a la fecha que es de la realización de la declaración jurada y pago de la misma. Por tanto, ya, después vuelvo a realizar mi cálculo. A ver. Van a disculpar, un error de dedo. Ya. Una vez realizado, entonces, ya puedo determinar el saldo a favor del fisco, ya considerando el tributo emitido, la actualización del valor, los intereses y el incumplimiento a deber formal, lo que me da un pago en efectivo de bolivianos 2.740. ¿Hasta aquí ya está claro? Dice el monto de 254. ¿De dónde es? Acá puede volver a repetir esa partecita, por favor. Claro que sí. Este importe de 254 es saldo del crédito fiscal del periodo anterior a compensar. En el ejercicio que les he proporcionado, me da los datos de la venta del periodo, también me da los datos de las compras y dice registra un saldo a favor del periodo anterior. Cuando dice a favor, es a favor del contribuyente. Entonces, estos 254, como es del periodo anterior, yo lo puedo utilizar para mi declaración jurada de este mes. Y mi saldo tengo que hacerle el mantenimiento de valor, actualizar su valor. ¿Ahora sí me entendió? Sí, sí. Licenciada, disculpe una pregunta. Dígame. Las actualizaciones dijo que se realizan mediante las UFBs, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, licenciada. Ya, ¿por qué? Licenciada, una pregunta. ¿El interés lo está tomando 4%? Sí, 4%. Gracias. Es anual, ¿no, licenciada, este interés, seguramente? Sí, sí, sí. Ah, ya, lice, gracias. ¿Por qué? La tasa de interés vamos a manejar como tasa de interés fija siempre y cuando nuestro tributo emitido no sea mayor a 4 años. De acuerdo a la ley 812 nos dice que la tasa de interés a partir de la gestión 2016 se vuelve de 4 años siempre y cuando la deuda no sea mayor a 4% siempre y cuando la deuda no sea mayor a 4 años. Ya, entonces, para la declaración jurada del formulario 400, vamos a consignar los datos del contribuyente en los datos de cabecera y vamos a poner que el contribuyente es Ángel Gabriel González y su número de NIT será 010. El periodo fiscal que estamos declarando es de febrero del 2021. Total de ingresos brutos devengados y o percibidos en el periodo será 32.318, que es el importe que nos otorga el ejercicio. Ingresos exentos no tenemos y voy a compensar tampoco tenemos. Pagos a cuenta tampoco. Lo que sí tenemos que considerar aquí es el rubro número 4 que nos dice tributo emitido,
actualización del valor sobre el tributo emitido, intereses y multa por incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo. Para la actualización del valor sobre el tributo omitido, vamos a utilizar la misma fórmula que hemos utilizado para el formulario 200, que va a ser la UFB de la fecha que se ha realizado el pago y la UFB de la fecha de vencimiento. Y lo vamos a multiplicar, lo restamos menos 1 y lo multiplicamos todo por el tributo omitido. Y en el presente caso, el importe no es mayor a 1, es 0, no sé, a ustedes les ha debido salir. 0,30. 0,30. Entonces, como tampoco podemos redondearlo hacia arriba, lo vamos a poner solamente el 0. Y para la tasa de interés también les ha debido salir un importe menor. Interés sobre el tributo omitido actualizado. La misma fórmula que hemos utilizado para el interés del formulario 200. ¿Cuántos días de retraso es, Lice? 2 días de retraso. $0.22 sale, licenciado. Ya, entonces como también no podemos redondearlo hacia arriba, entonces vamos a considerar también el importe de 0. Ya, solamente tendríamos que realizar el cálculo del incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo. Como esta multa es por declaración jurada y por periodo fiscal, es una multa aparte de la que se ha declarado en el formulario 200. La multa también será de 50 UFBs y lo vamos a calcular con la UFB a la fecha de pago, que es 2.20493. La multa también será de 110 bolivianos. Por lo que el pago en efectivo del formulario 400 será de 1.080. Estos dos pagos en efectivos ya corresponden a la declaración jurada del formulario 200 y 400, en este caso, para el periodo fiscal febrero del 2021. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna duda para volver a repetir? Licenciada, la última parte podría volver a explicar, por favor. Del formulario 400. Sí, licenciada. Ya. Para el formulario 400 vamos a considerar los ingresos que nos den el ejercicio, 32.318. La base imponible será la misma y el impuesto determinado será 970. Estos 970 es lo que nosotros tendríamos que haber pagado si es que hubiéramos declarado en la fecha establecida o en la fecha límite que nos otorga el Servicio de Impuestos Nacionales para el pago, que es el 13 de marzo. Tendríamos que haber realizado nuestra declaración jurada el 13 y tendríamos que haber pagado estos 970. Sin embargo, como tuvimos 2 días de retraso para este pago, a estos 970 que tendríamos que haber pagado como impuesto determinado, tenemos que hacerle una actualización del valor sobre el tributo omitido
calcularle intereses y adicionalmente pagar la multa por presentar fuera de plazo. Por tanto, a este tributo omitido tengo que hacerle el cálculo de la actualización de su valor utilizando la fórmula de las UFBs para la actualización del tributo omitido, que será la UFB de la fecha que estoy realizando mi declaración jurada sobre la UFB de la fecha de vencimiento, la fecha del 13 de marzo. Y a esto lo voy a restar -1 y lo voy a multiplicar por el tributo omitido, que en este caso ha salido 0 porque el valor es menor a 5. Entonces no puedo redondearlo hacia 1, lo tengo que redondear a 0. Por lo tanto, mi importe será 0. Y para el cálculo de los intereses del tributo omitido actualizado, voy a utilizar la misma fórmula que es el tributo omitido actualizado, los 970, por 1 más la tasa de interés que va a ser 4%. Lo voy a dividir entre 360 días y lo voy a, todo esto, elevar a los días de la mora. Les he enviado también la fórmula, cómo se realiza este cálculo, y los resto el tributo omitido actualizado, que de la misma manera el importe es 0.20 y algo. Como no es mayor a 5 o 51, entonces lo voy a redondear a 0. Y como estoy realizando mi presentación fuera de plazo, en la fila 14, voy a considerar la multa de 50 UFBs. Estas son las 50 UFBs que lo voy a multiplicar por la UFB a la fecha que estoy haciendo mi pago y declaración jurada, que es del 15 de marzo. Voy a utilizar las UFBs que me da el ejercicio para resolver este. Y una vez ya realizado el cálculo, de los 970 que tenía que pagar en primera instancia, el 13 de marzo, por esos 2 días de retraso, adicionalmente estoy pagando los 110 bolivianos. Y el total de mi declaración jurada es de 1.080 bolivianos que tengo que realizar con pago en efectivo. Y en la fecha de 15 de marzo. ¿Ahora sí me entendió? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya. Entonces, con esto ya tengo mi declaración jurada que respecta al periodo febrero del 2021 de este contribuyente Ángel Gabriel González. Ahora ustedes van a realizar el siguiente ejercicio que les voy a compartir. Que es similar al que hemos visto ahora. Ya, este es el ejercicio, el que está en su pantalla, pero en este caso ya es de una empresa jurídica, dice el contribuyente Estrellas Marinas SRL, que tiene la actividad de agencia de viaje y al ser la terminación de su NIT en 5, su fecha de vencimiento es el 18 de cada mes. Y para este ejercicio, la fecha que él ha declarado o realizado su declaración jurada es el 30 de abril, ha sido más días. Entonces, van a realizar su declaración jurada con estos datos que les otorga y van a utilizar las UFBs vigentes a la fecha de la declaración jurada. Las UFBs que les he enviado
Y ahora sí vamos a considerar los días hábiles y si hubiera días feriados. Ya, vayan realizándolo mientras yo llamo lista. Uno, dos, Presente, licenciada. tres, cuatro, Presente, licenciada. cinco, Presente, licenciada. siete, Presente, licenciada. ocho, Presente, licenciada. 10, Presente, licenciada. 11, Presente, licenciada. 12, Presente, licenciada. 14, Buenos días. Presente, licenciada. buen día, 15, 16, Presente, licenciada. 17, Presente, licenciada. 18, Presente, licenciada. 19, Presente, licenciada. 20, Presente, licenciada. 21, Presente, licenciada. 22, Presente, licenciada. 25, Presente, licenciada. 26, Presente, licenciada. 27, 28, Presente, licenciada. 28. 29, Presente, licenciada. 30, Presente, licenciada. 32, Presente, licenciada. Miranda, 32. bueno, 33, Presente, licenciada. 35, Presente, licenciada. 37, Presente, licenciada. 38, Presente, licenciada. 39, Presente, licenciada. 40, Presente, licenciada. 40. 41, Presente, licenciada. 41. 42, Presente, licenciada. 43, Presente, licenciada. 45, Presente, licenciada. 46, Presente, licenciada. 48, Samo presente, licenciada número 48. 49, Licenciada número 49, presente. ok, 50, 50, presente, licenciada. 51, Presente, licenciada. 51. ya, 54, 55, Presente, licenciada. 56, Presente, licenciada. Número 56. 58, Presente, licenciada. 59, Presente, licenciada. 59.
60. Presente, licenciada, 60. Ya, perfecto. Licenciada, el 1, por favor. Licenciada, el número 27, por favor. No reconocía mi micrófono. Por favor, Lice. Ya, 27, 1, 27, ¿y quién más? 3, número 3. Ya, el 3. Número 54 más, por favor, licenciada. Ya, está bien, 54. Licenciada, el número 58 me ha tomado en cuenta. Sí, está, Gracias, Lice. porque ya lo tienen el ejercicio. Ya, para el llenado de este formulario 200 también vamos a considerar el nombre del contribuyente y es Estrellas Marinas SRL. El número de NIT 23 54 67 015. El periodo fiscal que estamos declarando será de marzo del 2021. Las ventas de bienes y o servicios será de 47,320, que es el total de los ingresos que se ha percibido durante el periodo fiscal de marzo del 2021. Respecto al crédito o a las compras, será de 31,218. Por tanto, la diferencia a favor del fisco para este mes es de 2,093, que es la diferencia del débito fiscal menos el crédito fiscal, 2,093. Tenemos un saldo de crédito fiscal del periodo anterior de bolivianos 720. Y también tendremos que realizar la actualización de valor sobre el saldo del crédito fiscal del periodo anterior. Para esto vamos a utilizar las UFBs. ¿Qué UFBs vamos a utilizar? Vamos a utilizar nuestras UFBs de la fórmula que conocemos para actualizar el mantenimiento de valor, que será la UFB final sobre la UFB inicial menos 1 por el saldo del crédito fiscal. Entonces, nuestra UFB final vamos a considerar la UFB del último día hábil del periodo que se declara. Estamos declarando el periodo fiscal de marzo, por tanto utilizaremos la UFB del 31 de marzo, siempre y cuando sea día hábil. ¿Qué UFB vamos a utilizar? $2.36568. Ya, 2.36568 dividido sobre la UFB
del periodo anterior. La UFB del último día hábil del periodo anterior. ¿Qué fecha sería? El 28 de febrero, siempre y cuando sea día hábil. ¿Es hábil el 28 de febrero? El 28 de febrero cae un día domingo. Por tanto, la UFB que vamos a utilizar será la del 26 de febrero, porque ha sido el último día hábil del periodo anterior. Restamos -1 y lo vamos a multiplicar por el saldo del crédito fiscal, porque ese es el importe que quiero actualizar. Y mi actualización ha salido 2. ¿A ustedes cuánto les ha salido? Licenciado, una pregunta. Sí. Estamos, según las UFBs del 26 de febrero, es 2.36043. Usted puso 46. Ah, ya, está bien, perfecto. Ya mis lentes, pues no han debido ver bien. A ver, voy a corroborar. Ah, sí, es 43, disculpen. Entonces, y la otra UFB que le han dictado es del 30 de abril. Oh, sí, del 30 de abril, no el 31 de marzo. Ah, ya. ¿Cuál sería entonces la UFB? Del 31 de marzo sería 2.36318. Ya. Entonces, sí, eso miren, hace rebajar un boliviano. La UFB que vamos a utilizar es del último día hábil del periodo que se declara. Estamos declarando del periodo fiscal marzo del 2021. Ahí está. De marzo del 2021, por tanto, vamos a utilizar la UFB del último día del periodo que se declara. Estamos declarando el periodo marzo, entonces vamos a utilizar la UFB del 31 de marzo sobre la UFB del 26 de febrero, porque el 28 no era hábil, el 26 de febrero, que va a ser la UFB del último día hábil del periodo anterior. El periodo anterior va a ser febrero. Restamos -1 y multiplicamos por el saldo del crédito fiscal, que es 720. Hasta aquí ya hemos actualizado el valor del saldo del crédito fiscal que estaba arrastrando del periodo anterior. Esta actualización hace que mi deuda tributaria del impuesto que yo debería pagar de los 2.093 va a reducir a 1.372, porque voy a descontar de estos 2.093 que es pago a favor del fisco, voy a restar los 720 de mi saldo del periodo anterior y voy a restar su actualización de valor, por lo que me da un impuesto determinado a favor del fisco de 1.372. Pero como estoy realizando la presentación fuera de plazo, voy a actualizar también este valor del tributo omitido, pero para actualizar este valor del tributo omitido, como este valor ya corresponde a la declaración jurada del mes de marzo, voy a utilizar las UFBs 1 de la fecha que estoy realizando el pago, dividido sobre la UFB de mi fecha de vencimiento. Entonces, de acuerdo a mi ejercicio, la fecha que estoy realizando mi declaración jurada es del 30 de abril. 30 de abril, entonces voy a utilizar la UFB del 30 de abril
dividido sobre la UFB del 18 de abril, que era la fecha que me tocaba realizar esta declaración jurada, siempre y cuando estas fechas sean hábiles. El 30 de abril sí es un día hábil, pero la fecha que tenía que presentar mi declaración jurada cae domingo. Como cae domingo, mi obligación de presentar la declaración jurada era al día siguiente hábil. El 19 de abril tenía la obligación de presentar mi declaración jurada, pero como ha sucedido algún altercado y no he declarado el 30, ya he declarado 11 días después. He declarado 11 días después, por tanto, voy a utilizar las UFBs del 30 de abril y del 19 de abril. Licenciada, una consulta. Sí, dígame. Estaba viendo las fechas, usted dice día hábil, por ejemplo, en el caso de la actualización del saldo anterior que teníamos, licenciada, se toma un día atrás, ¿no ve? Pero en el caso ahorita que usted lo está también diciendo en la actualización mediante UFBs para la deuda que tenemos, o sea que hemos retrasado los días, tiene que ser un día después, licenciada, ¿no? También, ¿no tendría que tomarse el mismo criterio, tal vez de un día antes? Ya. Para la actualización del saldo del crédito fiscal, se toma la UFB del último día hábil del periodo que se declara y la UFB del último día hábil del periodo anterior. Pero para la actualización del tributo omitido, se toma la UFB de la fecha que se está realizando el pago y la UFB de la fecha de vencimiento. Pero como nuestra fecha de vencimiento era un día domingo, se traslada para el día siguiente. No tendríamos que utilizar la UFB anterior, sino que tendríamos que trasladar para el día siguiente. Porque en la ley 2492 está que si nuestra declaración jurada, la fecha de vencimiento de nuestra declaración jurada cae en un día sábado, domingo o feriado, se traslada para el siguiente día hábil del mes que se tenga. Por eso para estamos considerando como fecha de vencimiento el 19 para este ejercicio, para la actualización del valor sobre el tributo omitido, porque en este caso estamos utilizando la fecha de presentación de fuera de plazo y la fecha de vencimiento. Por eso es que no podemos utilizar la UFB anterior. Ya, licenciada, muchas gracias por la aclaración. Ya, está bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta? Ya no hay. Entonces, ¿cuánto les ha salido la actualización del valor sobre el tributo omitido? 0.51. Ya, A mí me sale eso. Como es 51, ya lo podemos redondear a 1. ¿A los demás les ha salido igual? Ya, y si no, vamos a utilizar, a ver, las UFBs para realizar el cálculo, porque no sé si me están entendiendo o es que no me están informando. Vamos a utilizar la UFB
del 31 de marzo, perdón, del 30 de abril que estamos realizando el pago, la UFB de la fecha que estamos realizando, dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Mi vencimiento era el 18 de abril. Sin embargo, como era domingo, mi vencimiento lo voy a utilizar con la fecha del 19, 2,36480. Y a esto le voy a restar -1 y todo lo voy a multiplicar por el tributo emitido, que es 1,372. Y el resultado es 1. Y el interés del tributo emitido, voy a utilizar también la tasa de interés del 4%, porque el tributo emitido no es mayor a 4 años. ¿Cuánto les salió el interés? $1.83, licenciado. Licenciada, los días de mora, en este caso Los sería días 11. de mora. 12. 12. Ah, ya, ok. Ya, entonces como sale 1.83, vamos a redondearlo a 2. Y la multa por incumplimiento al deber formal, vamos a utilizar la multa que es de 100 UFBs para personas jurídicas y lo vamos a multiplicar por la UFB del 30 de abril. Porque el 30 de abril es que estamos haciendo nuestra declaración jurada y el pago de la deuda determinada a favor del fisco. La UFB será de 2,36568 y la multa por presentación fuera de plazo será de 237. Por tanto, el pago en efectivo del total de la deuda determinadas será de 1,611, incluido el mantenimiento de valor, los intereses y la multa por incumplimiento al deber formal, que es 237, y el total será de 1,611. La declaración jurada correspondiente al impuesto al valor agregado del periodo fiscal marzo del 2021. Para el formulario 400, llenaremos los mismos datos de cabecera del contribuyente. Estrellas Marinas SRL. Su NIF será el 2. 2354-67-015. El periodo fiscal que estoy declarando será marzo del 2021. Los ingresos, voy a considerar el mismo importe, 47,320. Y en esto no tengo ingresos exentos, no tengo IVA a compensar del periodo anterior, ni pagos a cuenta, ni saldo de pagos a cuenta del periodo anterior. Pero como estoy presentando de la misma manera fuera de plazo, tengo que realizar el cálculo de la actualización del valor sobre el tributo emitido. La misma fórmula que he utilizado en el formulario 200, también como los intereses del tributo emitido actualizado y la multa por incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo.
Para la actualización del valor sobre el tributo emitido voy a utilizar los mismos, las mismas UFBs. Va a ser la UFB de la fecha que estoy realizando la declaración jurada sobre la UFB de la fecha de vencimiento. Las mismas UFBs. Y lo voy a multiplicar por mi saldo. Ya, ustedes me dirán qué UFBs voy a utilizar. $0,67. Ya, a ver, vamos a anotar eso. Sí. ¿Cuánto les ha salido? 0,53, licenciada. Ya, 0,53, que igual vamos a redondear a 1, porque ya es arriba de 0,51. Los intereses vamos a calcular también con el 4%. $2,84. Ya, entonces los intereses va a ser 3, porque es 2,84, redondeamos a 3. Y la multa por incumplimiento al deber formal será $237. La multa por incumplimiento al deber formal será las 100 UFBs multiplicado por la UFB de la fecha que se está realizando el pago. La multa es 100, lo multiplicamos por 2,36568. Y será 237 redondeando. Por tanto, allá, está bien, gracias. Por tanto, el pago en efectivo de lo que corresponde al impuesto a las transacciones será de 1,660. Es decir, de los 1,420, que es el 3% de todos mis ingresos, adicionalmente estoy pagando la actualización de valor sobre el tributo emitido, los intereses y una multa por incumplimiento al deber formal, que hace un total de 1,660 como impuesto determinado para el impuesto a las transacciones, formulario 400. Dígame. Ujú. Sí, también les he dejado la fórmula para el cálculo en el ejercicio número 2. Sí, hay que ver las fechas, ¿no? Los días de mora que teníamos. A ver, revisaremos ahora. $1,89. A ver, vamos a ver los días de mora. Ya, los días de mora. Nuestra fecha de vencimiento era el 18 de abril. Sin embargo,
como el 18 de abril era domingo, el 19 de abril era la fecha que teníamos nosotros como vencimiento para realizar esta declaración jurada. Y desde ahí calculamos desde el 19 de abril hasta el 30 de abril. ¿Cuántos días de mora hemos tenido? 11. Son 11 días de mora. Ya. Si es 1, ya. Si es 1,73, entonces vamos a redondear a 2. Ya, porque los días de mora vamos a... Sí, entonces desde el 19 de abril hasta el 30. Sí, tienes razón, son 12 días, ¿no? Ya, está bien. Entonces, con ese cálculo, el interés es 2. Es 2. Entonces, el pago en efectivo del impuesto determinado por el formulario 400, impuesto a las transacciones, será de 1,659. Ya, listo. ¿Hasta aquí han entendido o está todo claro? Mañana vamos a hacer ya otro, vamos a aumentar aquí algunas cositas más. Licenciada, disculpe una consulta. El monto de 237, ¿de dónde sale? No sé si podría explicar, por favor. Ya. El importe de 237 es por la multa por incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo. De acuerdo a la resolución normativa de directorio 3316, clasifica los incumplimientos a los deberes formales y dentro de este incumplimiento está la multa por incumplimiento al deber formal por presentación fuera de plazo de una declaración jurada, que son 100 UFBs para persona jurídica. Nosotros estamos ahora realizando la declaración jurada de una persona jurídica y estas 100 UFBs, las 100 UFBs, vamos a multiplicar por la UFB de la fecha que estamos realizando el pago o la declaración jurada. En este caso, la UFB que estamos utilizando es de 2,36568, que es la UFB del 30 de abril. Y esas 100 UFBs se convierten en 237 bolivianos. Ahora sí, ¿está bien? Sí, licenciada, ahora sí, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Licenciada, una consulta yo tenía sobre los días de incumplimiento que tenemos sobre el tributo omitido. En este caso, por ejemplo, era un domingo que caía, digamos, el 18. Tendrían que contarse los 12 días, supongo, para contar en el día de intereses, le hablo, licenciada. O tendríamos que contar el 19, que es el lunes, porque teníamos hasta el lunes, digamos, para pagar y solamente tendría que ser 11. Eso quisiera que nos aclare, porque el de 11 días, el 19 le he entendido bien para actualizar las UFBs, digamos. Pero en el caso de los intereses, yo creo que tendría que ser el 18 o tendría que ser el 19 ya, porque como nos da también la ley un día más de plazo hasta el día hábil, yo tendría que ser hasta el 19, licenciada, ¿o cómo? Ya, sí nos está otorgando un día más de los días de mora, porque de acuerdo a la fecha de vencimiento, era el 18 de abril, de acuerdo a nuestra fecha de vencimiento. Sin embargo,
como nuestro día caía en domingo, tendríamos que haberlo trasladado para el día lunes, el día. Pero estos días se cuentan a partir de la fecha siguiente, desde el interés ya corre a partir del día siguiente. Entonces, en este caso, sí son 11 días, porque el 19 era la fecha que nosotros teníamos que realizar la declaración jurada, ¿verdad? Hasta esa fecha, nosotros teníamos la oportunidad de realizar nuestro pago. Hasta el 19 teníamos la oportunidad. Pero como tampoco el 19 hemos podido hacer, entonces los días de mora vamos a contar a partir del día siguiente. Desde el 20 ya sería mi primer día de mora, 21 el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días. 11 días sería la mora, tienes razón. El número, a ver, Juan Pablo. Sí, está correcto. Disculpe, hace rato Tito es el que me dictó, ¿verdad? Los 12 días. Ya. Ya, sí, no, gracias también y disculpen la equivocación de hace rato, es que no estaba viendo el almanaque. Pero como les decía, la fecha de vencimiento era el 18 y para el ejercicio era domingo. Entonces, como la obligación se ha trasladado para el día siguiente hábil, que es el 19, el lunes 19, teníamos hasta las 23 horas con 59 minutos para hacer nuestra declaración jurada. Hasta esa hora podíamos hacer durante todo el día del 19 de abril la declaración jurada, pero como no hemos realizado esta declaración jurada, entonces a partir del día siguiente se cuentan los días de interés, los días de mora, los días de retraso. ¿Ya? Entonces a partir del 20 contamos y son 11 días hasta el 30, hasta la fecha que hemos presentado nuestra declaración jurada. Sí, de todas maneras se redondea a 2, para un cálculo más exacto. Pero igual es 2. En el caso no nos afectó mucho, ¿no? Cuando la deuda ya es de años, en ese caso sí, la deuda es bastante elevada. Se duplica inclusive, llega a duplicarse. Ya, si no hay otra consulta adicional, entonces nos vemos el día de mañana. Y mañana vamos a hacer vamos a llenar algunas casillas más de estos formularios. Licenciada, dígame. Nos va a mandar lo que hemos realizado porque el formulario de impuestos a las transacciones no lo tenemos. Les envié, ya está en la plataforma de Classroom. Ahí les he enviado el ejercicio que hemos hecho. Y dentro de ese ejercicio está el formulario 400. Ahí está bien, licenciada, gracias. No se preocupe. Y ese ejercicio lo van a ir realizando hasta agosto. Ya, a medida que vayamos avanzando un poquito más, vamos a ir complicando un poquito más ese ejercicio, pero pueden estarlo avanzando hasta agosto con los datos que tienen. Licenciada, una consulta. Solamente tenemos que hacer los formularios, ¿no? No los asientos, supongo. O también los asientos. Los registros contables les va a servir a ustedes para que cuando se termine ya el periodo fiscal, la gestión fiscal, vamos a hacer la declaración jurada del formulario 500. Bueno, ustedes lo van a hacer la declaración jurada del formulario 500 y también la presentación de los estados financieros a través del formulario 605. Entonces, sí les sirven los registros contables. Ya dice. Ya. Si no hay otra consulta, entonces, hasta mañana, jóvenes, señoritas.
Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Lice.